Bienvenido al podcast número 1 de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo, Alejandro Valerio, y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast preferido, Crea Ciudad. De este lado los saluda Carlos Alvarado. Y por acá su amigo Alex Valerio. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, un tema que nos apasiona mucho, amigo. ¿Cómo encontrar el lugar perfecto para crear un buen desarrollo inmobiliario? Exitoso en todos los aspectos. Un gran tema. Queremos con ustedes compartir un poco de nuestra experiencia que hemos tenido en estos ya casi 10, 12 años desde que creamos estas empresas y que hemos empezado a desarrollar desde hace también algunos 6, 7 años para acá, en qué es todo lo que nosotros nos fijamos. Si bien ya hay algunos podcasts que hemos grabado del proceso y de cómo lo hacemos y de rentabilidad y liquidez, pero hoy me gustaría irme quizá más a un tema cualitativo. ¿Qué alcanzamos a ver? ¿Qué es lo que olfateamos en ese olfato, en ese gusto que van desarrollando los desarrolladores, valga la redundancia? ¿En qué se fijan? Entonces, Alex, me gustaría preguntarte, ¿en qué te fijas? ¿Dónde sí puedes desarrollar algo y dónde no? Claro. Yo creo que hay, desde mi punto de vista, hay dos vertientes, ¿no? O dos cuestiones en las cuales hay que enmarcar este tema del terreno, porque es una cuestión también bien subjetiva. Sí, de gusto, de preferencia. ¿Y a qué me refiero con esto? De pronto hay que hacerle un poquito de caso a tu intuición, por decirlo de alguna manera, pero también hay que validarlo, ¿no? O sea, lo voy a decir, no es porque seamos gurús en ese sentido o que tengamos una bola de cristal, pero hemos tenido muy buen ojo con los terrenos durante todo el proceso que llevamos como empresa. Sí. ¿A qué te refieres con validarlo? ¿A qué te digo para que la audiencia nos... por ejemplo, nosotros tenemos dentro del proceso del desarrollo una ficha donde ponderas todas las cuestiones cualitativas del terreno. Correcto. Y con eso validas que lo que estás sintiendo o previendo o teniendo como intuición o gusto por un terreno, validas que realmente sea correcto. Independientemente de lo que te diga el estudio de mercado, independientemente de lo que digan los expertos, tú tienes que empezar por tener, pues, 1, visión, y 2, algo que valide esa visión. Sí, y importantísimo lo que dices. Y al final también va a depender mucho del perfil del desarrollador. Claro. No, porque puede haber que un estudio de mercado te diga sí se vende, sí hay absorción, estás en el precio correcto, vas al mercado correcto, pero quizá puedes tener, ejemplo así clarísimo, un edificio que te cueste hacerlo 50 millones de pesos aquí en Guadalajara y otro que te cueste 50 millones de pesos en Puerto Vallarta. Los dos te cuestan hacerlo 50 millones de pesos. Sin embargo, quizá de tu lana, para el de Puerto Vallarta vas a necesitar meterle 20 de esos 50 y en el de Guadalajara vas a necesitar meterle 40 de esos 50. Entonces, el retorno sobre la lana que tú de tu bolsa le metiste va a ser mucho mayor en una zona turística que en Guadalajara. Es correcto, sí. Porque al final de cuentas, un perfil como Guadalajara normalmente vas más hacia el usuario final que está buscando dónde vivir. Y esas personas te dan muy poco de enganche porque están esperanzados en apalancarse de un crédito hipotecario. Es correcto, sí. Entonces, eso a ti como desarrollador, claro que te pega. Entonces, para mí, yo sería el principal punto que yo pondría, uno de los puntos principales que yo pondría para poder ver dónde desarrollamos. Claro, porque hay que reconocer que no todos los terrenos en cualquier ciudad, a pesar de que el estudio de mercado diga que es un buen lugar para ejecutarlo, no necesariamente para todos los tipos de negocios son buenos. ¿A qué me refiero? Lo dijiste bien. En Puerto Vallarta es un tipo de negocio, sí, al cual estamos más enfocados en WeCity. Y en Guadalajara es un muy buen negocio,
pero es un enfoque que nosotros no tenemos tan desarrollado porque aunque es el mismo negocio inmobiliario, la forma de abordarlo y de hacerlo es, pues no, iba a decir diametralmente opuesta, pero realmente no es tan opuesto, pero son diferentes, ¿no? Sí, la forma de estructurar el capital, como bien dices, es muy diferente. Y yo se lo he dicho a mucha gente con la que luego me entrevisto y digo, hoy en la posición en la que estamos, que si bien de algunos años para acá hemos sido rentables, hoy todavía no estamos en la posición de decir, vamos a hacer un edificio y le vamos a meter nuestro propio capital, porque aún no nos da para poder hacer eso. Sí. Nos tenemos que hacer valer de prevender para poder capitalizarnos y de créditos puente y de aportaciones de terreno para poder desarrollar. El día, en algunos años en que digamos, tenemos la suficiente lana para nosotros poder pagar la totalidad del desarrollo sin necesitar de preventas agresivas, órale, pues a lo mejor ahí nos va a interesar este negocio. Uh-huh. Pero hablándole casi a la mayoría de nuestros escuchas y a la mayoría de los que conocemos que hoy están haciendo desarrollo inmobiliario de manera exitosa, pues lo que buscan es estructurar el capital apalancándose del tema de las preventas. Entonces, por eso yo ahí creo que en los últimos años hemos considerado mucho más las zonas vacacionales que te dan retornos sobre la inversión mucho más altos que ciudades, ¿no? Ciudades para vivir. Sí, que seguramente en las ciudades te darán tal vez más margen, pero el retorno es más limitado, puesto que tienes que poner más capital de tu bolsa. Sí, exactamente. Y sabes que yo veo también aquí veo un doble o un múltiple beneficio incluso. Para nosotros como desarrollador es mucho más redituable hacer ahorita en zonas turísticas, en zonas de playa, pero también para quienes nos compran, para nuestros clientes que nos compran esas unidades, también es increíblemente redituable. ¿Por qué? Porque están sacando de cap rates 18, 20, 25% en esas propiedades, que yo muchas veces lo he dicho y me han escuchado. Hombre, si pudiéramos, ni siquiera los vendíamos, sí, claro, nos los quedábamos. Pero hoy necesitamos venderlos porque es parte de nuestro modelo de negocio. Sí, y pues todo se basa en el enfoque, ¿no? En qué, o sea, porque también lo comentabas hace rato, pues en las ciudades, quitémosle Guadalajara, en las ciudades ya consolidadas, medianas y grandes, pues el cliente final es el que realmente compra esos desarrollos, lo cual está bien, necesitamos viviendas para vivir, ¿no? Sí. Pero se estructura el capital de otra manera y entonces por consiguiente el negocio es diferente. Así es. Siguiente punto, además del tema monetario y del tema de los retornos, siempre lo he dicho, yo, por ejemplo, voy a poner de ejemplo La Paz, ¿no? Uh-huh. Y en qué nos fijamos los desarrolladores. Yo me acuerdo que en ese momento yo llegué a La Paz, fui a un triatlón, La Paz, Baja California Sur, para quienes no lo conocen, pues está increíble. Y yo llegué y dije, playas paradisiacas, ¿no? Principalmente, y súper cercanas. Un clima magnífico, no hay humedad como normalmente hay en las otras playas. Acá, por ser desértica, no hay mucha humedad. Un tema, yo creo que tiene 3 marinas La Paz, o sea, tiene un número de yates impresionantes. Entonces ahí puedes olfatear el tema de los capitales que hay en la zona, ¿no? Segundo, una oferta gastronómica pero increíble y precios de la tierra todavía baratos. Se me figura como cuando llegamos a Bucerías hace 5 o 6 años. Sí. Por ejemplo, hace ratito me mencionaban de un lote en La Paz, esquina, a 2 cuadras de una de las marinas, 8 millones y medio de pesos, 1,200 metros cuadrados. Hice la matemática, 7,200 pesos el metro. Sí. En Bucerías, hace 6 años compramos en 6,000. En 6,000, entonces digo, ¿y qué se puede hacer en ese terreno de 7,000 pesos por metro cuadrado? Oh, hasta un edificio de 6 niveles. Dije, no mames, hoy en un lugar como La Paz, que un terreno con esa densidad para 6 niveles te cueste 7,000 pesos el metro, híjole, pues está increíble. Me presentaron otro que cuesta casi 4 millones de pesos, de 180 metros cuadrados, en Punto Sur, en el sur de Guadalajara. Y dices, o sea, 3 veces más caro un terreno para hacer una casa. Una casa, está dentro de un coto, o sea, no es que puedas hacer depas ahí. Entonces dices,
pues eso también te va dictando hacia dónde irte a hacer tu desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí. Y hay que tener mucha sensibilidad. Obviamente en el ejemplo de la casa y de La Paz hay mucha diferencia, y ¿no? bolas. Sí, ¿no? claro. Digo, al final de cuentas, pues no sé si no, más bien, éramos inexpertos cuando hicimos el primer desarrollo. Lo único que teníamos era o inconsciencia o agallas, ¿no? Sí. Ya sabes el dicho mexicano que lo más peligroso es un pendejo con iniciativa. Entonces, bueno, no lo éramos tan güeyes, pero realmente, pues sí, no sabíamos qué tanto no sabíamos. Así es, porque al final lo que habíamos hecho eran casas para venta, ¿no? O sea, comprar terrenos para hacer el proyecto, construir las casas y vender las casas. No es igual estructurar un negocio con un edificio arriba, ¿no? Un terreno con un edificio arriba. Y digo que también hacen falta bolas o huevos para que se entiendan, porque seguramente el que tiene ese capital va a decir, no, pues yo prefiero ir a Punto Sur. Aquí en Guadalajara, una zona consolidada, plusvalizada. Claro. Porque dice, pues si hago una casa, se va a vender. No, claro, tienen que hacer una casa como de 11 millones de pesos, que son las que se están vendiendo allá en Punto Sur. Se le va a vender tarde o temprano. Sí. Y el que vaya e invierta a La Paz, dice, ay, güey, le tengo que meter un poquito más de capital. Sí va a haber mucho más ganancia. Claro, siempre lo hemos dicho en este tema de las finanzas, a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero pues se ocupan huevos para poder ir y hacer un edificio donde a lo mejor nadie lo está haciendo, muy pocos, pero donde la pegues, pues va a pasar lo que hoy nos está pasando en Riviera Nayarit, que la estamos rompiendo. Acá Carlos le llama huevos a lo que yo le llamo tener visión. Sí, correcto. Digo, pero es real, ¿eh? Porque al final de cuentas, pues todo el mundo tiene la visión. Sí. Oye, aquí va, imagínate, ¿no? Te dicen, imagínate aquí las vistas, imagínate. Sí, güey, pues hazlo. Sí, aviéntate, órale. No, o sea, nomás me imagino las vistas. Alguien más que se aviente, ¿no? Sí, algo que siempre les digo y que yo creo que para nosotros ha sido un gran plus, amigo, para ti, para mí, es que hemos tenido la visión, ¿no? Y siempre lo platico, como aquel señor que en su momento pensó en un pinche desierto hacer Las Vegas. Y que todo el mundo le decía, no mames, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? Y que no hay nada. Por eso, güey, porque no hay nada. Si lo quisiera hacer en Nueva York, ya el precio de la tierra no me da, es caro, no hay espacio. No, por eso lo tengo que hacer en un lugar donde no hay nada. Claro. Entonces, mucha gente a veces te dice, güey, pero ¿por qué Sayulita? No hay nada. Pues por eso, cabrón, porque no hay nada. Hoy algo que me dio mucho gusto, estuve platicando con Roger Caloca, que le mando un fuerte abrazo, que anda ahorita en las Maldivas. Sí, bien. Y me dijo, amigo, no me vas a creer, pero he escuchado hablar 3 veces de Sayulita, güey. Acá, en las Maldivas, güey. ¿Qué andas haciendo? Casi tienes Sayulita ya 3 horas, ¿no? Y me dice, no Tulum, no Cancún, Sayulita, güey. Dije, no mames, qué buena retroalimentación, güey, ¿no? Entonces, pues esas las apuestas que hemos hecho. Sí, ¿no? Porque al final sabemos que de pronto cuesta en el sentido del valor, por así decirlo. Pues cuando llegamos a Bucerías, ¿no? Realmente no había desarrollos en Bucerías. Bueno, había el Divino, creo, ¿no? Muy poco, sí, el Divino y alguno que otro por ahí en Los Picos, pero eran muy pocos. Y aparte ese ya tenía bastantes años, ¿no? Yo me acuerdo que me decía, ¿y por qué en Bucerías? Me decía mucha gente, ¿no? ¿Por qué van a hacer un edificio en Bucerías? Porque les seguía pareciendo en ese momento, hace 6, 7 años, un lugar más como de vivienda, ¿no? De vivienda unifamiliar, horizontal. Y no mames, y hoy está lleno, cabrón. Es lo más caro que hay ahorita ahí. No, pues ¿cuántos edificios hay en ejecución ahorita en la zona de Los Picos? Pues yo he contado 25, pero tengo rato que no paso porque ya nomás llegó a Sayulita, ¿verdad? Sí, y en la zona de Los Picos, pues ¿qué serán, amigo? ¿1 kilómetro? ¿De donde empieza a donde termina? Sí, son 3 calles paralelas al mar, 3 cuadritas y a 1 la kilómetro. Carretera y 2 callecitas, 3 y 2. Sí, como 25 desarrollos, más o menos. Y no, está increíble. Y más para acá, donde ya no es Los Picos, en la zona dorada no se diga. La zona dorada yo creo que debe de tener ahorita unos 10 desarrollos. Y enfrente también ya están haciendo desarrollos. Y sí, hoy en día decimos, puta, güey. Pinche terreno ahorita anda como en 20,000 pesos el metro cuadrado y nosotros cuando llegamos ahí lo compramos en 6. ¿Por
qué no compramos más? Güey, pues porque estábamos bien jodidos, pues por eso pues no teníamos, sí, por eso no compramos más. Pero el chiste es que luego, hoy, si con este conocimiento que tenemos, estuviéramos 6 años atrás, puta, no sé de dónde hubiera sacado dinero, pero hubiéramos comprado terrenos a lo cabrón. O a convencer gente a que portara o qué sé yo, ¿no? Sí, es un tema apasionante porque, pues definitivamente, yo de pronto renegaba mucho de este dicho americano de ubicación, ¿no? Sí. Y yo decía, no necesariamente. Pero si bien no es lo más importante, sigo creyendo lo mismo, sí es muy importante el saber dónde. Sí, por ahí el muy criticado Carlos el Máster Muñoz tiene algo que a mí me hace mucho sentido. Él dice, no es el famoso ubicación. Yo diría que es ubicación, timing. Cierto. Y tiene razón, porque hoy la ubicación es Bucerías. Hoy la ubicación sigue siendo Puerto Vallarta. Nomás creo que el timing para Puerto Vallarta ya fue. Sí, ¿no? Verónica, nuestra socia en el tema de arquitectura, por cumpleaños fue de vacaciones a Mérida. Y dice, oye, hay que entrarle a la península. Sí, hay que entrarle a la península. El timing no sé qué tan bueno o tan malo sea. No, tengo rato que no voy yo para allá. Pero sé que en La Paz es el timing. Sí. Sé que en La Paz es el momento. Ahorita seguramente gente te dirá, estás loco, ¿no? Porque en La Paz, si hay Tulum, si hay Sayulita, que ya estamos ahí. Claro. Si hay otras zonas con mayor explosión en el tema inmobiliario, pues precisamente por eso, como lo dijiste hace rato, pues porque es el momento de entrar ahí. Es el momento y hoy en Guadalajara, por ejemplo, pues Andares, es ubicación. Sí, nomás a ver, ya te quiero hacer ahí, ya te quiero ver haciendo un desarrollo inmobiliario ahí con el precio de la tierra, ya te quiero ver haciendo un desarrollo en Santa Fe, en Ciudad de México. Sí, claro. Pues sí, es ubicación. Que no es que no se pueda, ¿eh? Sí. Simplemente es igual. Otra estructuración del capital, otro tipo de negocio, seguramente muy jugoso, pero con otras variantes que nosotros, o variables que nosotros, pues preferimos tener de otra manera, ¿no? Y también por el tema de nuestro timing. No el timing ya solo de la zona, sino de nosotros como desarrolladores. Reitero, no dudo que en algún día le vayamos a entrar a ese tipo de negocios, que digas, me vale madre lo que cuesta la tierra, porque lo que le voy a poner encima me va a dar. O no me interesa que no me dé, nomás quiero construirlos porque me los voy a quedar, no los voy a vender y sé que el mercado de las rentas lo paga. ¿No? Ya no busco cap rates o retornos altos, lo que busco es un ingreso y estar tranquilo, ¿no? Un activito ahí que a la usanza de Robert Kiyosaki, ¿no? Que te esté dando ahí una renta. Es, un flujo pasivo. Y al final de cuentas, pues creo que ese es mucho el tema del timing que tenemos que ver en todos los desarrollos. Y bien lo comentabas hace rato, amigo, regresándonos un poquito al tema de las fichas técnicas. También yo creo que un lugar donde puedas llegar a innovar, donde puedas llegar a generar cierto nombre y empezar a crear, pues empezar a crear un impacto. Eso siempre lo he dicho, clavo que sobresale, recibe martillazo. ¿Cómo nos han pegado también luego en Sayulita, sí, ¿no? Claro. Por llegar y empezar a desarrollar y ya empezó a haber más desarrollos y todo el tema del agua. Digo, y esto sin saber que tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Pero siempre, no dudo que si llegamos en su momento a La Paz o a alguna otra zona, también van a decir, pues es que aquí era zona de casas nada más. Y mire, estos ya vinieron a hacer un edificio de 5 o 6 niveles y bla, bla, bla. Y eso. Pues sí, pero también la derrama que se puede generar en la zona, ¿no? Y el desarrollo es inevitable. Y lo digo desde el punto de vista del ser humano. Sí. O sea, oye, las computadoras, pues algo impensable hace 30 años. O sea, yo recuerdo que un ejemplo,
muy burdo, pero me acuerdo que la primera computadora que llegó a la casa era una que tenías que ponerle un disco de 16 3/4 o quién sabe, con uno grande ahí cuadrado, y que tardaba 1 hora literal en prender. Sí, cabrón. Y entonces no nos podemos cerrar al desarrollo ni a la tecnología. Hay que hacerlo con conciencia. A eso iba. Sí. O sea, yo diría que se prefiere en las ciudades un desarrollo sin ton ni son o un desarrollo sostenible, en el buen sentido de la palabra, hasta el inmobiliario, un desarrollo inmobiliario sostenible. Y a eso tendemos, o eso queremos que sea nuestra marca más fuerte en el tema inmobiliario, ¿no? En WeCity y en la desarrolladora WDC, pues es tratar de dejar un impacto positivo a través de nuestros 4 pilares. Si no has escuchado el capítulo, te invito a que vayas y lo escuches, de los 4 pilares, puesto que eso también ayuda, pues, a la comunidad y de alguna manera también beneficia pues no solo al usuario, sino obviamente, reitero, a la comunidad. Sí, definitivamente con impactar a todos los grupos de interés. Y quizá una última tendencia como para ir cerrando temas del capítulo, que aquí en esto que voy a decir también pudiera ser incluso otro capítulo, tema de tendencias, ¿no? Yo hoy veo en las zonas turísticas o en las zonas naturales más bien, independientemente si ya son turísticas o no son tan turísticas, pues veo un escape. Con esta pandemia nos dimos cuenta que hay que regresar. Cada vez se pone más de moda el tema de la meditación, el tema de detox, el tema de ayunos, el tema de rituales, el tema... muchas cosas, ¿no? Que hay que hacer en el tema del cuerpo. Hoy con las calidades de internet que estamos teniendo, pues prácticamente puede estar en todo el mundo trabajando desde casa. Se viene el tema del metaverso. Entonces, a mí sí, yo creo que deberíamos de apostar mucho por las zonas a donde pueda estar la gente en la naturaleza. Yo digo, güey, aquí en la ciudad, aquí en Guadalajara, a veces termino los días súper estresado y no hayas para dónde correr. Lo único que pudieras hacer es ponerte hasta las chanclas de pedo y pues ya, y no va a suceder. O irte a dar una chinga en el tema del ejercicio, pero no es otra cosa más que generarle más estrés al cuerpo. Y yo digo, los de la playa, esos están a toda madre, porque por muy estresados que salgan, se quitan la playera, se quitan los zapatos, se avientan al mar y se les acabó el estrés. Yo creo que por eso son felices, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos originalmente a la zona, a Vallarta y a Bucerías, pues nos desesperaba mucho la pasividad de pronto de la gente, y ahora entiendes por qué. Pues no tienen prisa. ¿Para qué correr si está todo tranquilo, ¿no? Y en la ondita ahí de la playa, pues está chido. Sí, entonces yo veo este tipo de desarrollos donde literal puedas estar en medio de la selva, en medio de la jungla, te puedas conectar a lo que viene en temas de metaverso, reuniones virtuales. Estoy seguro que este podcast en su momento lo vamos a poder estar grabando de manera remota, donde cada quien quiera estar, y vamos a estar viendo los hologramas, y la gente, si se pone sus lentes, nos va a poder ver, casi tocar. Y lo interesante sería pues reclinarte en tu silla y decir, ya acabé, te quites tus lentes de realidad virtual y estés así, literal, en la selva, ¿no? Sí. Y digas, toda madre, güey, pues aquí estoy en la playa, a la chingada los lentes, y déjame ir a caminar, a hacer contacto con mis pies en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese tipo de desarrollos en el futuro vienen mucho. Sí, y había comentado en algún capítulo, no recuerdo en cuál, que había 2 vertientes, ¿no? Los que tenían como esta visión apocalíptica de que íbamos a vivir en cuartuchos mal iluminados y yo creo en la otra vertiente, que es vamos a vivir en contacto con la naturaleza, vamos a ser mucho más sostenibles, vamos a tener más plantitas, animalitos, qué sé yo, ¿no? Y yo estoy confiado en eso, ¿no? Y a eso le apostamos también en la empresa, a que eso sea un estilo de vida y no nada más un manifiesto, sino un estilo de vida comprobado y tangible, ¿no? Donde la gente pueda conectarse y al mismo tiempo desconectarse. Sí, y pues que te dé el sol, que, como digo, que estés en contacto con la tierra, que siembres tus propios alimentos, que cocines.
Sí, creo que hacia allá va, hacia una constante conexión. Y como dices, Alex, pues es en lo que creemos y pues aquí les dejamos a nuestros escuchas estos temas de cómo poder enfocarse en crear realmente un desarrollo inmobiliario. Sí. Sé que esto tiene muchísimas aristas y vertientes y puedes embocar en muchas cosas, pero más o menos va por ahí. ¿Algo para cerrar, Alex? No, simplemente si tienen dudas o quieren decirnos sus opiniones, con mucho gusto a través de la página de Instagram, en el podcast, en la página del podcast Crea Ciudad, o pues directamente en el mismo Spotify, ¿no? Otra cosa que estamos por empezar el tema de las invitaciones al podcast. Vamos a tener algunos invitados expertos en el tema del real estate. Ayúdenos a nominar. Si ustedes por ahí siguen o tienen algún experto en real estate, coméntenoslo y para que también pues aquí puedan escuchar o vengan y los entrevistemos y echemos una buena charla inmobiliaria con esa gente que a ustedes les late. Sobre todo si no está en redes. Si ustedes conocen a alguien que no está en redes, porque los que están en redes la mayoría los conocemos, pero si conocen a alguien que no está en redes y que de verdad posea una pistola para el tema inmobiliario, por ahí escríbanos y los invitamos con mucho gusto. Sí, para que sean partícipes de esta segunda temporada del podcast y podamos también enriquecer el conocimiento de todos. Pues muchísimas gracias. A mí, Carlos Alvarado, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook como Carlos Alvarado B Chica. Y pues nada más, pedirles que nos apoyen descargando nuestros capítulos del podcast, calificándonos y despedirme. Alex, ¿cómo te encuentran a ti? En Instagram, súper fácil, Alex Valerio L, con todo pegado, todo junto. Y en Facebook, que son las únicas redes sociales que manejo, como Alejandro Valerio Langarica. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Abrazo a todos. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.